¿Tú qué eres más, princesa o Darth Vader? Jo, qué guay. Pues combinación, yo creo. Combinación, que es lo mejor. O sea, la posibilidad de ser lo que quieras ser. Depende del día. Una vez princesa y otra vez Claro. Darth Vader. Y bueno, pues explícanos un poco en qué consiste brevemente el festival. Pues el festival es la idea es que sea un festival de guerrilla cultural desde el punto de vista, desde una óptica pop y con especial énfasis en el humor y en la cultura de las chicas, de las mujeres, es decir, de lo que se está haciendo ahora, que viene de los márgenes y que ocupa un poco la centralidad a partir de un discurso divertido y fresco, sobre todo. ¿Y cómo articuláis el electrodisgusting con el Wi-Fi Net o con la loca de mierda en relación con una perspectiva de género, ¿no? Pues todo tiene en común que viene del ámbito del háztelo tú mismo, ¿no? Del do it yourself. O sea, son tanto, por ejemplo, las Bistecs como Malena, como Elsa de Alfonso o Gifinet propiamente, son iniciativas que parten de la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, de Gifinet, que es una estructura organizada por ciudadanos que se organizan para dotar de red a la ciudadanía. Y Malena es una persona que se sentó delante de un ordenador un día y dijo, pues si nadie me da espacio, me lo busco yo. Y lo mismo las Bistecs, por ejemplo, desde ese lado, realmente. ¿Existe realmente una creación femenina, exclusivamente femenina? Bueno, es que creo que esta pregunta que se hace en literatura, en teatro, en música, creo que decir que sí es constreñir, de la misma manera que si pensamos el Primavera Sound como un festival de género, ¿no? Si lo invertimos, claro, sería un festival de género masculino, entonces podríamos decir, ¿es el indie o es el rock un espacio de creación masculina, ¿no? O sea, son preguntas que nos haríamos, entonces yo creo que por lo que veo cuando escucho a las humoristas o escucho a la gente que hace música o a las comiqueras, hay temática de género en el momento en el que somos la mitad de la población y también tenemos cosas que decir. Entonces, si pensamos en una película de Judd Apatow, que son cosas de chicos, pues supongo que este festival es de chicas, pero más allá que eso, no, yo diría que no. Y lo mismo sería aplicable al humor, entonces. Exactamente. Yo es una pregunta que me hago muchas veces, ¿no? Si realmente el humor no diluye las cosas serias, ¿no? O sea, abordar determinados temas que tienen mucho empaque, que tienen mucho fondo con humor, no los termina diluyendo, no se queda al final el receptor no se queda mucho más con la carcajada que con el mensaje. Es una buena pregunta. Desde mi punto de vista no, porque creo que el humor lo que hace es popularizar y dar a conocer cosas y hacerse preguntas que si no desde el ámbito serio solo llegas a un público. O sea, si nosotros nos planteamos que es como pensar que el gran dictador de Chaplin vulgariza el holocausto o el nazismo. No, lo que hace es ridiculizarlo, ¿no? Entonces, y la ridiculización es una transgresión. Entonces, para mí, creo que lo que hace es lo contrario, es ampliar y hacer que gente que no se hacía ciertas preguntas se las pueda hacer desde otro lugar. Y es necesario dentro de la lucha de género, es necesaria la transgresión. Yo creo que sin duda, creo que si no predicamos al converso, ¿no? O sea, es súper lícito hablar a públicos que ya te conocen y que son fans, pero a mí me parece que una parte de esa lucha tiene que ser llegar a gente que no te conoce y que haga que se divierta y se ría de ciertos estereotipos de los que antes no se cuestionaba, ¿no? Para mí eso ya es un triunfo. Vosotros además planteáis el festival como algo muy interdisciplinar, ¿no? Que es algo que también está muy en boga dentro de la perspectiva de género, ¿no? Dentro del trabajo de género. Esto de lo interdisciplinar, es decir, de ir cogiendo un poquito de cada cosa, quiere decir que nosotras como generación lo queremos todo y lo queremos ahora, no podemos centrarnos en nada. Bueno, sí, es una manera de verlo. Yo creo que un poco la perspectiva era ver como que hay muchos ámbitos de creación, o sea que sería muy fácil centrarnos en algo muy concreto y
y convertirnos en algo especializado, ¿no? O sea, solamente humor. Cuando en el fondo, como te decía, la idea es permear a mucha gente y a muchas capas. La música es un ámbito que sin, digamos, sin predicar ya llegas. El teatro es otro ámbito que, por ejemplo, si te centras en el humor, no solo está el stand-up, también hay muchísimos sketches y cápsulas que tú puedes ver, talleres, video playlists, bloggers, youtubers. O sea, si estamos hablando de un festival de cultura contemporánea, ¿cómo vamos a centrarnos exclusivamente en una disciplina cuando ahora todos nos mezclamos? Ya nadie hace solo una cosa, ¿no? Pues, ¿cultura contemporánea o cultura pop? Yo creo que las dos cosas. Es decir, para mí la cultura popular es plenamente contemporánea. Es decir, es lo que pasa ahora y el análisis de nuestra sociedad. Es decir, no podemos entender nuestra sociedad sin hablar de lo que pasa y de lo popular. Entonces, es contemporánea y es popular en el sentido de que no es elevada. Todo lo que vamos a ver aquí es algo que tú puedes disfrutar desde un ámbito muy básico. Y en ese sentido lo pop no es una especie de nuevo packaging para las mismas cosas de siempre. ¿Qué serían las mismas cosas de siempre? Los mismos temas de siempre, la misma música de siempre, sino envuelta dentro de un nuevo packaging. Bueno, yo o sea, considero que es cultura pop en el sentido de que tiene una incidencia que transgrede los ámbitos clásicos de los límites culturales, ¿no? De baja, media y alta cultura. Es decir, la cultura pop permea a todas las capas sociales y a todas las capas de clase y de discurso. En ese sentido es pop porque ya hemos roto esas dinámicas y creo que es pop porque primero sus herramientas son populares, ¿no? Como te decía, nuevas tecnologías al alcance de todo el mundo, conciertos que tienen que ver con llegar a todas las capas y a todas las generaciones y educación que tiene que ver con lo que no puedes estudiar en una universidad ahora mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido es popular y es pop. No sé si es lo que se hacía antes, porque yo pienso en un videoblogger y yo no me lo puedo imaginar hace 10 años realmente, ¿no? No, claro. ¿Sabes? O sea, creo que es contemporáneo en ese sentido. Sí, pero bueno, al final, en el caso de un videoblogger que cuenta sus experiencias, pues siempre la literatura siempre ha contado experiencias, ¿no? Claro. La pintura siempre ha contado experiencias. Totalmente. Lo que sí es distinto es, por ejemplo, la crítica que hace Isa Calderón. Por ejemplo, la crítica cinematográfica es una crítica muy contemporánea en el sentido de que yo me planto ante una cámara y no cuento exclusivamente desde el yo, sino que su análisis, que es un análisis de género, también es un análisis que juega mucho con guiños al espectador, ¿no? Se va cambiando de ropa porque si tú has visto la peli entiendes que eso, o sea, hay mucha ironía pop y eso yo creo que es algo muy nuevo. Y existe ironía pop, ¿existe el feminismo pop? Sí, yo creo que sí, completamente. O sea, yo creo que ahora mismo, no sé si es algo novedoso, creo que es algo novedoso en España, es algo que en otros países, en el mundo anglosajón, se ha tratado ya mucho, porque en el mundo anglosajón se entiende que la cultura pop, la cultura de consumo, ¿no? La cultura de masas, es algo analizable y es algo que se puede analizar desde un punto de vista serio y que no te toman por frívolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay toda una generación que entiende que Beyoncé haga conciertos con discursos feministas, que haya actrices que hablan desde de la igualdad de salario o que tú puedas leer un cómic y entender que hay una perspectiva de género cuando la heroína siempre muere en el tercer capítulo. Creo que eso es una óptica feminista que trata ámbitos plenamente populares. ¿Crees que lo tecnológico puede ser un arma de reivindicación de género? Absolutamente. O sea, yo tenía muy claro que para el festival quería contar con Guifinet. Me pareció una iniciativa interesantísima, que parte de la ciudadanía, que se establece en red, que trata lo común, que es algo que tiene que estar en un discurso contemporáneo no solo cultural, sino de organización ciudadana, y que evidentemente tiene un discurso de género
por defecto, pues somos la mitad de la población y la brecha digital es también una brecha de género, entonces nos interesaba explorar con ellos cómo experimentan eso y qué tipo de soluciones o de educación se puede dar al respecto. Claro, ellos orientan un poco lo tecnológico, ¿no? Lo orientan en ese sentido, pero lo tecnológico en general, ¿no? Lo web, sí. Lo que tenga que ver con redes sociales y tal, de alguna manera, como está planteado, también es un poco un arma del imperio del mal, ¿no? No, yo creo que no. O sea, yo creo que ese es un discurso muy apocalíptico que se entiende cuando tú piensas en la tecnología desde la corporación. La tecnología ha sido siempre un arma del activismo social. O sea, el ciberactivista y el hacker existe desde que existe la red. Entonces, esa es una mentira que se nos ha vendido y que la gente ha comprado, porque si tú entiendes tecnología, Twitter y Facebook, evidentemente, pero si tú entiendes la tecnología como el ámbito, el espectro electromagnético, la primera programación, la deep web, son lugares que todavía son un pastel sin cortar y que están ahí, y por qué no aprovecharlo. O sea que aquí hay más Jedis que fuerzas del imperio, ¿no? Sin duda. ¿Y crees que destruiréis la estrella de la muerte o...? ¿Cómo? Que si crees que destruiréis la estrella de la muerte. Hombre, esto mañana. Muchas gracias, Lucía. A vosotros.